Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes en este video en el cual vamos a retomar nuestro tema literario. Las Islas Británicas han producido extraordinarios autores en los más variados géneros narrativos y han destacado también de manera especial en géneros en obras, como el suspenso, el misterio y lo policial. Aquí los ingleses destacan. Y curiosamente, las mujeres han destacado también, las mujeres británicas, en este tipo de literatura que parece tan masculina. Los crímenes, el suspenso, lo misterioso. Partiendo ya por la legendaria Agatha Christie y pasando por autoras como Dorothy Sayers, Anne Hawking, Ruth Rendell, P. D. James. Pero hay una escritora notable que destacó en lo que es el suspenso y que no perteneció a Inglaterra. Me refiero a Patricia Highsmith. Ella nació en el año 1921 en Texas y murió en Locarno, Suiza, en 1995. Faltaban pocos días para que Patricia naciera cuando sus padres se separaron. La madre contrajo más adelante un segundo matrimonio con Stanley Highsmith, del cual Patricia cogió el nombre para sus obras. La relación con su madre fue verdaderamente tormentosa y la joven Patricia acusó a su madre de haberla querido abortar, un hecho que siempre acompañó a la autora. Conoció a su padre biológico cuando tenía 12 años y fue criada por su abuela. Desde muy niña, Patricia manifestó gran precocidad e interés por los temas psicológicos, estudiando el psicoanálisis y libros que mostraban patologías mentales. También mostró gran interés en libros que comentaban la vida de los animales. Estudió la Universidad Latín, Griego y Literatura y después de graduarse trabajó en revistas dedicadas al cómic. Su labor literaria comenzó con una obra que la llevó a la fama, su primera novela, Extraños en un tren, porque cayó en manos de Alfred Hitchcock, que la llevó al cine. También en sus comienzos, Patricia Highsmith contó con el apoyo de un grande de las letras norteamericanas como Truman Capote, que leyó uno de sus manuscritos y quedó muy impresionado, por lo tanto la apoyó también. Patricia Highsmith es considerada una de las mayores precursoras del thriller psicológico. Escribió 22 novelas y más de un centenar de relatos agrupados en distintos volúmenes. Fue una maestra no solo de la novela, sino también del cuento. Y su personaje, Tom Ripley, protagoniza numerosas novelas policiales. Fue protagonizado en el cine por variados y conocidos actores. También usó Patricia Highsmith un seudónimo para uno de sus libros. Este fue el de Claire Morgan. Lo hizo cuando escribió un volumen muy polémico en su época en los Estados Unidos, llamado El precio de la sal, que más tarde se publicó con el nombre de Carol. Y la autora utilizó un seudónimo especial porque el libro es de tema lésbico y causó, como dije, muchísima polémica en su época. Entre los títulos de Patricia Highsmith, además del mencionado Extraños en un tren, está El grito de la lechuza,
Las dos caras de enero, entre otros. Pero me voy a detener en sus cuentos, que son verdaderamente notables. Antes es bueno aclarar que el sustrato que está en todas las obras de Patricia Highsmith son la mentira, la culpa y el crimen. Estos temas la obsesionaron siempre y aparecen de forma recurrente en sus obras. Hay dos volúmenes de cuentos que al menos a mí me gustan muchísimo. Son distintos a su producción habitual. El primero se titula Crímenes Bestiales. El título induce, tal vez deliberadamente, al error, ya que no encontraremos en este libro personajes como Jack el Destripador o el Estrangulador de Boston, nada de eso. Son crímenes cometidos por animales, por bestias, por eso el título Crímenes Bestiales. Pero son animales que actúan en venganza a la crueldad y el maltrato de sus amos. Es decir, el libro y los relatos son una defensa del reino animal. Un libro escrito con gran maestría. El otro volumen de cuentos es muy breve, muy corto, y contiene relatos que podrían ser calificados algunos de mini cuentos. Se llama Misoginia y otros relatos y otros cuentos. Aquí la autora despliega en estos relatos brevísimos su humor negro y su mordacidad. Este libro también causó bastante polémica. Perdón, el título es Pequeños Cuentos Misógenos. Ese es el título correcto. Repito, Pequeños Cuentos Misógenos, y causó bastante polémica en su época, y la autora fue tratada de misántropa, cosa que ella nunca negó, y más aún declaró que se sentía mucho mejor en la compañía de los animales que en presencia de las personas. Patricia Highsmith vivió en Nueva York, pero posteriormente se radicó en Europa hasta sus últimos días. Sus restos continúan sepultados en Suiza. También Patricia Highsmith escribió un notable ensayo sobre cómo escribir novelas de suspenso, y cuando tenía 16 años inició un diario de vida que continuó escribiendo hasta sus últimos días. Este diario completó la espectacular cifra de 8.000 páginas. Es una autora interesantísima y está considerada entre las mayores narradoras del siglo XX en los Estados Unidos. Por supuesto que leer sus obras no es para salir sonriendo o con el corazón lleno de dicha. Ya dije que sus temas, sus obsesiones son la culpa, la mentira y el crimen. Y su propia vida fue bastante difícil, tanto por la relación con la madre como el alcoholismo que la afectó en la vejez. De modo que leer a esta autora va a ser siempre muy interesante, y en particular sus cuentos. Ahora, ya que el cuento es mi tema, los voy a dejar con un relato de mi primer libro de cuentos, titulado Fantasmas del Sur. De ese libro, Mónica les va a leer un pequeño relato. Un gusto saludarlos a todos. Mi abuelo fue un gran admirador del circo. En septiembre llegaban los circos a Valdivia. Entonces mi hermana, yo y unos primos nos alegrábamos de tal modo que mi madre tenía que llamarnos la atención porque saltábamos por todas partes riendo y gritando. Sabíamos que el abuelo nos llevaría al circo. Ese año venía uno con leones. Esto nos emocionaba. A mi hermana le gustaban los monos y los payasos. A nosotros, los hombres, nos gustaban los leones. Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Tal vez usted no lo va a creer, pero lo vi con mis propios ojos. Hizo una pausa larga, bebió un poco de cerveza, enseguida continuó hablando.
Cada vez que llega un circo a Valdivia, llueve. Por eso se dice que los circos traen agua, pero en esa ocasión hubo un lindo día de sol. Ya habían salido los monos, los payasos, los ciclistas que hacen toda clase de piruetas, los caballitos con una niña parada en la montura y muchas otras pruebas que nos mantenían entretenidos y ansiosos porque ya venían los leones. Unos sujetos muy ágiles, vestidos enteros de negro, con zapatillas blancas, instalaron la jaula mientras sonaba la música y el animador anunciaba el próximo número. Nosotros estábamos mudos, con los ojos muy abiertos y fijos en la pista. Luego llevaron los leones y entró el domador, vestido con una chaqueta amarilla, pantalones y botas negras, y un cinturón ancho del que colgaba un revólver. En la mano sostenía el látigo. Los dos leones ingresaron trotando y a una orden del domador, que hizo estallar el látigo, se acomodaron en unos taburetes de metal. En ese momento el silencio era enorme, pero de pronto se oyeron unos gritos y un sujeto cruzó corriendo, se trepó como un mono por la jaula y saltó al interior gritando: «Dios me protege», como los antiguos cristianos: «Dios me protege, esas fieras nada pueden hacerme, Dios me protege». Algunas exclamaciones de espanto salieron del público. Lo más sorprendente es que los leones seguían sentados en los taburetes como si nada ocurriera. El domador había sacado el revólver y aquel chiflado continuaba gritando y agitando los brazos. Los hombres de negro y zapatillas blancas aparecieron llevando una reja metálica que introdujeron entre los barrotes de la jaula, separando a los leones del loco y del domador. Luego ingresaron y sacaron al chiflado que se resistía, luchando mientras lo arrastraban hacia afuera. Entonces uno de los leones profirió un rugido que nos hizo saltar en los bancos porque tembló toda la carpa y la tierra. El animador avisó que se suspendía el número de los leones, debido a que los animales estaban inquietos y se ponía en peligro al domador. Se oyeron algunas rechiflas, pero mi abuelo le halló toda la razón. Se puso en pie y nos avisó que volvíamos a casa.